Muy buenos días, Fernando. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buenos días, aquí un día más, gozoso de entrar en esta porción bíblica que vamos a estar analizando hoy. Sí, es verdad que hemos tenido unas semanas muy bendecidas con este estudio en Filipenses y bueno, estamos llegando a los últimos versículos, pero tenemos aquí un pasaje, bueno, nuevamente otro pasaje de mucha bendición, con muchas riquezas. Pues es la palabra de Dios que se espera, ¿no? Sino que Dios nos va a hablar, y vamos a pedir al Señor que nos ayude y que podamos seguir disfrutando de la palabra de Dios y seguir viendo el Espíritu Santo obrando en nosotros, iluminando la palabra y transformando nuestras vidas. Entonces vamos a orar para dar inicio a este tiempo, eh, y, y bueno, eh, ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos separado, que hemos dedicado, Señor, para encontrarnos contigo, encontrarnos con tu palabra, encontrarnos con tu espíritu, Señor. Te pedimos, oh Dios, que como semanas anteriores, hoy día también, Señor, que tú nos ilumine, que tú nos guíe, que tú nos dé sabiduría, Señor, que nos hable de una manera especial, Señor, que podamos nosotros y los que van a escuchar esta grabación, Señor, puedan ser transformados por tu palabra, renovados por tu Espíritu Santo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, esta mañana vamos a ver el siguiente pasaje o porción del texto de Filipenses 4. Vamos a ver de los versículos 2 a 9 de Filipenses 4. No sé, Fernando, si lo tienes ahí, lo que leer, lo leo. ¿Cómo? Eh, sí, léelo tú porque Ok, lo tenía, pero no sé qué le pasó. dime, no, no, no hay problema. Aquí lo tengo aquí a mano, listo. Vamos a leer entonces Filipenses 4, del 2 al 9. Yo lo tengo aquí en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice: ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido más mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjanse en el Señor siempre. Otra vez le diré, regocíjanse. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Bueno, como siempre, el método inductivo nos lleva a observar, después de haber leído el pasaje, observar y hacernos preguntas acerca de esas observaciones que hemos visto y qué preguntas tenemos del texto. Después entramos en un tiempo de interpretación, de regresar a esas preguntas, a contestarlas, a ver qué dice el texto en el contexto, eh, y buscar las preguntas, las respuestas a esas preguntas. Quizás buscar algunas fuentes secundarias también para apoyar. Y después entramos en un tiempo de aplicación. ¿Qué significa esto para nosotros hoy día en nuestro contexto actual?
Entonces, vamos a ver qué hemos visto aquí, qué preguntas tenemos. Bien, y quisiera decir que para una persona que está leyendo este pasaje que vamos a mirar hoy y lo lee así rápidamente, dos cosas pueden suceder. Una de ellas es completamente leer lo que al principio está sucediendo en ese conflicto que vamos a hablar ahora y mirarlo como algo extraño, raro, que no aplica a nuestras vidas, ignorarlo totalmente. Y el segundo es mirar lo que está sucediendo después con esos dichos teológicos que Pablo menciona en este pasaje y nosotros también ahí podríamos interpretarlo de una manera muy actual sin ver realmente lo que está sucediendo ahí. Así que es verdad, lo que estamos haciendo en estas preguntas inductivas son muy importantes porque tenemos que hacernos unas preguntas esenciales aquí para poder entender qué es lo que está sucediendo. Sí, y hacerlo de una forma, y creo que eso a lo que está diciendo es que no poner nuestras ideas, conceptos, prenociones conocidas, o decir, esto lo conozco, lo tengo memorizado, sino de verdad hacer las preguntas y tomar el tiempo de lentamente leer el pasaje y hacer las preguntas. Y bueno, vamos a comenzar, porque yo tengo varias desde el principio. Y la primera palabra es ruego. Ajá, Ruego, dice Pablo primero. Entonces, siento aquí que en comenzar con ese verbo, ujú, ruego, hay una urgencia. Hay algo, sí, esto es importante en una observación que veo aquí. La pregunta es, ¿por qué es esta situación, esta circunstancia tan importante para Pablo, para los filipenses, en todo lo que ha dicho en la carta hasta el momento? ¿Por ujú. qué? Esa es la pregunta. Mi segunda pregunta es, ¿quiénes son Evodia y Sintique? También algunas cositas están saliendo a la luz primero. Eh, Evodia y sí que quiénes son ellas y por qué Pablo las menciona. Menciona hasta específicamente, es algo inusual en los escritos de Pablo de que él esté mencionando personas dentro de la iglesia y aquí él está mencionando o sea, estas dos mujeres la están mencionando. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Y qué es lo que está revelando este nombramiento eh, sobre la naturaleza del conflicto que existía en Filipos? O sea, que estamos, aquí Pablo nos está dando como una luz hacia lo que está sucediendo dentro de la iglesia de Filipos. Entonces, ¿qué es lo que nos está revelando a nosotros cuando él nombra a estas dos mujeres? Sí, sí. Y también a mencionarlas por nombres, ¿qué rol podían haber tenido ellas en la iglesia, Ujú. Muy en Filipo? importante. Sí, right. Sí, porque, exacto, al Pablo mencionarlas, obviamente que deben tener algún tipo de rol dentro de la iglesia de Filipo. Entonces, es importante eso. Sí, hay que Claro. hacer la pregunta. Ujú. Hay que Sí, hacernos sí, la pregunta. sí, es una pregunta que sale. ¿Por qué Pablo está mencionándolas? ¿Cuál Sí. es? Bueno, y la súplica, porque ah, él está como rogando aquí. Ujú. ¿Por qué le está rogando? Que es la primera pregunta que tú hiciste. Sí, exacto, exacto. Ujú, Y luego es que vivan en armonía. ¿Cómo es? Mi pregunta es, ¿cómo es que se vive, se realiza? ¿Qué está Pablo llamando a estas mujeres, estas hermanas en Cristo? ¿Qué tipo de vida en armonía? ¿Qué significa eso?
¿En qué consiste esa vida en armonía en el Señor? Estás en versículo 2. El mismo dos todavía, no hemos pasado ahí. Ujú. En el mismo sentir. Ujú. ¿Qué significa esa armonía, esa coananía? Exacto. Y la nueva versión internacional dice que se pongan de acuerdo en el Señor. Muy Sí, interesante, ¿no? sí, que arreglen que arreglen su problema, que arreglen su, hablando de arreglar su Esa es la problema. pregunta que tenemos que hacer, contestar más Porque adelante. él está, Exacto. sí, a mí lo que me llama la atención aquí, Miguel, es, me imagino que hay otras personas dentro de la iglesia que debe haber problemas, pero aquí está mencionando a dos personas Ujú. que aparentemente tienen una situación y por qué Pablo las menciona y por qué es importante que ellas resuelvan uh, como dice en inglés, take care of their affairs. O Ujú, sea, ujú. que resuelvan, ¿cómo se diría eso en español? Que resuelvan su problema. Arréglalo, Ajá, ¿por qué? resuélvelo. Resolve your affairs. Exacto, exacto. Bueno, Yep. versículo 3 menciona aquí fiel compañero. Ujú, La carta hasta ahora fue escrita a los hermanos en Filipo. ujú. Y aquí se está refiriendo a fiel compañero. Right. ¿Quién es este fiel compañero a quien Pablo se dirige? Eh, para ayudar, y le estás pidiendo que ayudes a estas hermanas, ¿no? Ujú. ¿Quién es este fiel compañero? ¿Quién puede ser a quién Pablo se está dirigiendo aquí para esta instrucción específica? Sí, Ujú, ¿quién es este fiel compañero? ah, este, ah, ¿Y qué implica el verbo griego sinethlesan o sinethlesan? No, yo no sé cómo se pronuncia. ¿Qué significa ujú. ese verbo que se traduce lucharon juntas para el estatus de estas mujeres, que va relacionado con la pregunta que tú hiciste anteriormente? Porque tú estás diciendo, ¿por qué estas mujeres? O sea, eh, ¿qué tiene que ver lucharon juntas con el estatus de ellas? Sí, creo que el versículo 3 también nos ayuda a entender un poquito más acerca de quiénes son estas hermanas, ¿no? Dice Ujú, que han compartido, como mencionados, mis luchas en la causa del Evangelio. Y que ujú. no estaban solos tampoco. Dice aquí que junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es importante, qué significado tiene trabajar juntos? Trabajar en equipo, como así como un término que se usa hoy. Trabajar en equipo. ¿Cuál importante es trabajar en unidad y Sobre en el todo en el ministerio? contexto romano que ya hemos mencionado en nuestras transmisiones previas. Ujú, ¿Por qué es tan importante que ellas y los hermanos en Filipo trabajen en equipo? Buena pregunta. ujú. Y continúa diciendo que cuyos nombres están en el libro de la vida. Ujú, Am, ¿Qué es exactamente ese libro de la vida? Porque lo hemos visto en otros, nosotros todos hemos visto ese término, el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? ¿Qué ajá. contiene? ¿Qué consiste? ¿Por qué es importante tener sus nombres en ese libro? ¿Y qué significa eso? Interesante que aquí Pablo lo menciona, pero Juan lo menciona en Apocalipsis. Entonces vemos una línea de entendimiento en la iglesia primitiva sobre ese libro de la vida. Ujú, es Interesante correcto. que es. O sea, Ujú. Sí. Bueno, eh, versículo 4. eh,
Hay una repetición de las mismas palabras, regocíjanse. Es un mandato, es un imperativo, ¿no? Ujú. Es una instrucción. Estamos, dice, sí, ¿por qué Pablo estamos hablando del versículo 4, ¿no? Exacto. ¿Por qué Pablo está repitiendo el imperativo de regocijarse? Lo repite dos veces. ¿Por qué lo repite? Y y el gozo o la alegría, para hablarlo en términos más simples, aunque nosotros entendemos que en el término griego la palabra gozo tiene algo más profundo, pero digamos a la alegría, ¿no? Como emoción, emocional, no mental, porque el regocijamiento, el gozo es algo emocional, si eso tiene alguna postura doctrinal o teológica. Sí, esa palabra, ese imperativo, regocíjate, regocíjanse, está eh, Y bien cargada conectada y bien con, cargada. con una idea, sí, con una idea teológica. O sea, Sí. eh, eh, es gozarse algo teológico Ujú. o doctrinal, porque, vaya, debemos de analizar eso, Sí, ¿y en hacernos qué esa pregunta. consiste ese gozo, ese regocijo? ¿Y qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo Ujú. lleva a uno a ese nivel de regocijo en el Señor? Right. Ujú. Y dice Sí, siempre, al fin enfatiza que no solamente o sea, es siempre, en todo momento. Y dice, otra vez le diré, regocíjanse. O sea que ahí está la repetición, pero también es en la condición, siempre. ¿Cómo es que uno se regocija siempre? Versículo 5 dice, la bondad de ustedes sean conocidas de todos los hombres, que habla un poco del testimonio de la iglesia, de los hermanos, right. el testimonio. Y en ese testimonio, Estamos hablando del de versículo 5 de la gentileza. 5, sí, la Ajá. gentileza, la bondad, dice La aquí, mansedumbre. ujú, ¿Cómo se la relaciona esa amabilidad, gentileza con la proximidad escatológica? O sea, el ujú, Señor está cerca. ¿Qué tiene que ver ser manso o gentil con los demás y no áspero? Eh, ¿Qué tiene que ver eso con la idea escatológica o, o sí, cuando él menciona aquí que el Señor está cerca? sí. Y ha usado otros sinónimos que, bueno, por ejemplo, la nueva versión internacional usa amabilidad. Ujú, En la Reina Valera contemporánea usa gentileza. ujú. Aquí en la Nueva Biblia de la América usa bondad. Entonces, vemos que aquí tiene que ver algo aquí con, eh, me suena eco al fruto del Espíritu, Sí, un poquito, ¿no? sí. Y cuán importante es eso en relación, como ha dicho, con la venida de Cristo. Ujú. Versículo 6. Bueno, vamos a regresar al 5 otra vez, porque dice, el Señor está cerca. Sí, es Eh, lo que estaba diciendo. sí, y cuán importante es para Pablo y para nosotros también esta cercanía de la venida del Señor. Ujú. Eh, porque es importante mantener eso en la mente de que Cristo viene pronto. Sí, y porque es importante eso, pero con todo, aquí Pablo está conectando, pienso yo en el texto, Pablo está conectando ser manso con la venida del Señor. Ujú. Entonces, eh, ¿por qué él hace eso? ¿Qué tiene que ver?
el ser manso con la venida del Señor. ¿Qué Ujú. tiene que ver esas dos cosas? Bueno, seguimos del versículo 6. Aquí como un contraste. Ujú. Dice, por nada estén afanosos. Como un contraste también a lo que dijo en el versículo 4, que siempre regocíjense. Dice aquí, por nada estén afanosos. Ujú. Y aún aclara ese contraste. Antes bien, en todo o siempre, ahí está el contraste otra vez de ese tiempo, siempre, por nada, en todo, mediante, ¿cómo? Mediante oración y súplica con acción de gracia, siempre o en todo, sean dados a conocer sus peticiones delante de Dios. Yo Eh, pregunto, ¿qué tiene que ver con, o sea, cuál es la conexión de la oración tras a estar afanados? a estar ¿No? afanado. Sí, me gusta que conectaste el gozo con afán. Ujú, Y también yo creo que se puede conectar también lo que es la mansedumbre con el afán. Obviamente que una persona afanosa no, no va a ser muy manso porque está muy estresado. ujú. Entonces, sí tiene una conexión aquí. Porque aquí, otra pregunta que yo tengo, aquí Pablo está utilizando cuando él dice guarde, ¿verdad? Guarde vuestros corazones. Él dice, la paz de Dios guardará. Él está utilizando un término aquí militar. Entonces, ¿qué implica que la paz de Dios, guarde nuestros corazones y mentes? ¿Qué implica eso? ¿Y cómo es que eso se relaciona con el mismo sentir del capítulo 2 versículo 2? No sé si puedes anotar eso para regresar a ese punto, porque A me ver, vamos. interesaría ver la conexión entre el mismo sentir que él menciona en el capítulo 2 versículo 2. Ujú, sí. Eh, o sea, ¿qué implica que la paz de Dios guarde nuestros corazones y mente? ¿Y cómo se relaciona eso con el mismo sentir del capítulo 2 versículo 2? Ujú. Sí, aquí tengo yo anotado Filipenses 2:2. Ujú, Eh, sí. Estamos Y en la tiene misma que, línea. sí, y tiene que ver con la armonía a Ujú. que Pablo está rogando que, que debe de haber entre las hermanas y todos los hermanos, la armonía en el Señor. Y veo también, ya que estamos en el 7, veo que tanto en el versículo 2 como el 4, ahora aquí en el 7, el énfasis en el Señor, en Cristo Jesús, en el Señor, en el Cristo Señor, Jesús, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Sí, porque la razón por qué yo brinqué al versículo 7 porque yo pienso que el versículo 6 y el versículo 7 están conectados. ¿De acuerdo? Es que el versículo 7 me parece que es el resultado del consejo del 6. Correcto, así mismo. Sí. Y pregunto también, ¿qué es la relación con el gozo del Señor y la paz de Dios? Porque en versículo 4 dice, regocíjanse en el Señor, siempre otra vez le diré, regocíjanse. Y ahora dice, y la paz del Señor guardará sus corazones. Entonces, ¿cuál es la relación entre el gozo del Señor y Ujú. la paz de Dios? Bueno, y después continúa el versículo 8, por lo demás. Ese por lo demás, Me encanta cuando él hace eso. Cuando Pablo hace eso, me encanta. no es que está concluyendo, es mucho más que eso. Yo creo que también él está como reforzando, resumiendo, o sea, que está tratando de llevarlo a una conclusión, a un síntesis de todo lo que ha dicho, quizás.
Entonces esa palabra, por lo demás, muy llama la atención. Debe de causar una pausa en nosotros y poner atención a lo que viene. Y después ver una lista que sigue. Es como una receta. Todo, y enfatiza todo, 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 todo. La palabra todo se repite aquí varias veces. Todo, todo lo que es verdadero, todo lo digno, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Sí, ¿por qué Pablo está dando un imperativo cognitivo aquí? ¿Qué tiene que ver el control de la mente con la conducta del pacto con Dios? O sea, ¿qué tiene que ver controlar tu mente con, con el estilo de vida que se requiere a una persona que vive dentro del pacto de Dios? Sí, y ese imperativo que ha mencionado, ¿qué significa exactamente esas palabras de meditar, de pensar en ellas? La palabra ahí en griego es legizomai, de raíz del logos. Bueno, entramos más adelante en eso. Pero bueno, está bueno ponerle en las preguntas. Oh, sí, claro. Ujú. Es un enfoque cognitivo que le está dando aquí. Piensa en esto, que tiene que ver eso con el estilo de vida que debemos vivir nosotros. ¿Por qué Exacto. tenemos que pensar algo? Y aquí veo en el versículo 9 otra lista. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí. Sí, aquí Pablo, bueno, voy a decir algo que se relaciona con la pregunta que estás haciendo. Está utilizando su estilo pedagógico, que es aprender, recibir, oír y ver. Ujú, Eh, eh, ¿Cómo es que Pablo está utilizando esta pedagogía aquí? Y aquí está en el hebreo, está usando un verbo, en hebreo, en griego está usando un verbo que es, creo que se pronuncia prasete, ujú, prasete, que significa hacer o practicar. ujú, ¿Qué implica el verbo prasete? La Biblia lo traduce esto hacer, pero en realidad se pudiera interpretar, pienso yo, se pudiera decir, en vez de usar la palabra hacer como algo que haces y termina, no sé si tendríamos que mirar bien esa sí, palabra, pero me parece que la idea no es hacer algo que vas a terminar, sino algo que continúa, o sea, que estás practicando, como algo que haces todos los días, a toda hora, a todo momento, y no dejas de exacto. hacer. Sí, Y y creo el que, verbo como es presente activo, implica eso, claro, uh-huh. Entonces, que ¿qué es algo que implica eso? continuamente está ocurriendo. Y aquí regreso de nuevo, y el Dios de paz estará con ustedes. No solamente la paz de Dios los guardará, sino que el Dios de paz estará con ustedes. Right. Ese está es muy importante, es muy Ahí hice la importante. conexión con el versículo 7, ¿no? Que Ujú. donde menciona, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Y aquí dice, y el Dios de paz estará con ustedes. El Dios del shalom, Ujú. el bienestar, la justicia y la plenitud. Ujú. Bueno, creo que tenemos muchas preguntas aquí, creo que hemos visto bastante y nuevamente como mencionamos al principio, uno puede leer esto por encima y pasar por mucho, pero aquí hay bastante que podemos, debemos de conversar un poquito acerca de estos temas, ¿no? Bueno, vamos a regresar al versículo 2.
al principio. Eh, Realmente esa palabra ruego, ese verbo ahí da a entender que hay una preocupación, una urgencia. Aquí sigue Pablo su tono pastoral, de cuidado. am, y aquí le dan una instrucción a la iglesia que él ruega, bueno, específicamente a las dos hermanas, Evodia Ujú. y Síntique, que Sí, vivan en armonía en el Señor. Le está rogando a ellos. Le está diciendo que esto es urgente, es un importantísimo que eh, resuelvan. que resuelvan la diferencia, el asunto, la circunstancia, lo que sea, y que vivan en armonía en el Señor. Él repite el verbo para calein, para calein, que significa rogar o exhortar, lo repite, Sí, para para Caleo. cada uno de ellas. Ujú. Así que yo creo que aquí le está subrayando la seriedad de su ruego y está tratándola a cada una de ellas equitativamente, o sea, no está haciendo ningún tipo de preferencia o está juzgando o está diciendo cuál de ellas tiene la razón. Ujú. O sea, que él no está tomando partido en la discusión que ellas están teniendo. Vemos que tenemos a dos mujeres que tienen una discusión fuerte. Eh, Él está implorando a las dos, no a una por encima de la otra, o sea, como que una es más problemática que la otra, sino que a las dos le está implorando que estén de acuerdo en el Señor. Sí, Y, y, muy y interesante que captamos eso porque mm, en las tres versiones que estoy viendo aquí, todos mencionan la palabra o el verbo ruego una sola vez. Pero si miramos el sí, griego, esa palabra, eh, ese verbo, para Calén, no sé, para para caleo, Calen, para para caleo, Caleo o para Calén, para Calén. dice, y sí, dice, y es Evodia, te ruego, y Sintique, te ruego. Literalmente es lo que dice el texto. Qué tremendo cuando no solamente leemos la Biblia, si vamos a original y vemos lo que hay ahí, porque para mí yo pienso que al él rogarle a las dos, él no está tomando parte, él no está diciendo una tiene la razón y la otra no tiene la razón, o una es más problemática que la otra. Él le está rogando a las dos. Tú te ruego y a ti te ruego también. Y entonces es muy importante notar eso, que leyendo las escrituras, las traducciones, cualquiera que estén usando, no vamos a captar esa riqueza que existe en el texto original. Y ese verbo que se repite dos veces, una a cada una, como Es como un el papá. sujeto del verbo, o sea, los dos, significa urgir fuertemente, a Implorar. apelar, a urgir, a exhortar y a exhortar. Uh -huh. Wow. Sí, no es nada. Aquí no. Si es rogar o exhortar, yo creo que lo que está haciendo es implorando. Yo creo que la palabra en español correcta es como decir, por lo que más tú quieras, te ruego, te imploro, Ujú. eh, te exhorto, es todo eso junto. Eh, Arreglen sus problemas.
¿Qué es lo que estaba diciendo? Eso subraya la seriedad del ruego de Pablo al hacerlo uno a uno y equitativamente hacia la otra. O sea que él no está tomando partido, ¿verdad? Y una cosa que notamos aquí es que él está describiendo a estas mujeres como unas mujeres que en algún pasado trabajaron con Pablo en el Evangelio, juntos, juntas. O sea, que son importantes para Pablo porque, y Pablo tiene algo especial para ellas porque fueron colaboradoras en el trabajo. Las identifica con la palabra sinergoi, que es donde viene la palabra sinergia. Ujú. Sinergia es la energía, cuando dos personas trabajan juntos, están poniendo su fuerza. Por ejemplo, Miguel, tú tienes tu fuerza, tu intelecto, etcétera, etcétera. Ahora mismo nosotros estamos sinergando. No sé si dije correcto la palabra en español, pero bueno, la idea es esa. Los dos estamos poniendo, colaborando nuestros conocimientos, nuestros esfuerzos y estamos convirtiendo estamos haciéndolo en uno. Y ese es el término que Pablo está usando aquí cuando se traduce en colaboradores. O sea, que usaron sus talentos, sus esfuerzos, su intelecto, todas estas cosas las pusieron juntas para el Evangelio. Así que hay un papel ministerial significativo y activo y tiene una contribución valiosa basada en el Evangelio de Jesucristo. Y el Es, verbo que usa esa ahí, palabra, vivir. no sé si tienes ahí un word study de esa palabra. Sí, vamos a regresar ahí porque ese término se está usando a un compañero que a él, que Pablo está dirigiendo a que ayude a estas hermanas. Seguro que no está en el versículo 2. Déjame ver, déjame leer. Sí, no, está en el versículo 3. En el 3. Sí, a cual él se refiere a ese fiel compañero, Ajá, a que sea como un intermedio, un tercero, un mediador, para ayudarlas. exacto. Eh, De pero la misma forma, de la misma yo forma, creo que sí, aunque, no, sí, yo creo que está identificándolas a ellas en eso también. Yo no creo que solamente bueno, está identificando sí, a esta tercera persona. Yo pienso que en el contexto de la lectura, sí él está identificando a esa persona que menciona para que sea como un mediador, pero a ellas también. Ellas trabajaron, eh, ¿cómo dice el texto? Léame el versículo sí, 3 y el porque 4. dice, en verdad, fiel compañero, Sí, también pero te antes de eso, ruego, antes ¿m? de eso, léame cuando las menciona a ella. Ruego a Evodia y a Síntoque a que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis ¿Eh? luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los Exacto. demás Es colaboradores así, míos. yeah, ahí Sí, está. O sea que él las se está son refiriendo todos. a un compañero, a un colega, a un luchador con él, y que todos ellos son luchadores con él también. O sea Exacto. que juntos todos, ellas son una de ellas, exacto, Ella es, exactamente. right. Sí, Ujú. exactamente. Sí, Y ella ellas también, tenían un rol muy significativo Ujú. en el avance del Evangelio, en el ministerio, y por la causa del Evangelio. Sí, porque en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido Ujú. mis luchas. Esa palabra compartido, ¿cuál es en griego? Sinaceleo, ¿Ve? Está usando ¿ya? que es que han luchado, que han batallado Ujú. con o a la par de.
¿sí? Juntos, o sea que los tres, más bien los cuatro, porque menciona a Clemente y los demás colaboradores. Ujú, ujú. O sea que son personas que han, y bueno, la razón por qué menciono esa palabra, eh, pienso yo que es clave aquí, um, para entender lo que Pablo está diciendo, porque esa sinergia, sinergoi, colaboradores, la palabra que traduce colaboradores, son colaboradores, ¿verdad? Busca ahí la palabra colaboradores en plural y qué palabra griega está utilizando aquí La palabra griego aquí es, de colaboradores. bueno, el lema es a ver, sísigos. Y esa palabra sísigos, eh, en otros escritos, fuera del texto bíblico, es como usar la palabra comilitar, cosoldado. Fue un término que fue usado por César, Julio César y los emperadores, Ujú, y quizás especialmente para evocar o convocar en el griego el equivalente a una carta dirigida a los residentes de las colonias romanas. El término griego se usa también como para los gladiadores. Cada uno son oponentes ciegos, o sea que son co-militares, luchadores. Algunos han dicho que significa hermano en la lucha, que están compartiendo la prisión de Pablo, que ha compartido ese, como dice el versículo 3, los padecimientos de Cristo. Los Pablo lo está experimentando y ellos están compartiendo esos padecimientos. Entonces, estos son hermanos que han trabajado y han dado su vida por el Evangelio. Eh, no son hermanitos, no son extraños, son, ¿sabes? Cuando uno está en combate, un soldado, un gladiador, tu vida está a riesgo en cualquier momento. Y tú necesitas tener a alguien que está a tu lado, que tiene tu espalda, que han estado contigo en las buenas y las malas, que nunca te ha dejado. Estos son estos hermanos para Pablo. Y dice, ustedes dos que han trabajado de esa forma, arreglan esto. sí, y, estoy mirando aquí que la palabra esa, sinergoi, deu, porque nosotros somos colaboradores de Dios, sinergoi teo, que es la misma palabra que utiliza aquí que es traducida a colaboradores. Hay otros pasajes bíblicos como 1 Corintios 3:9, 2 Corintios 6:1 que se utiliza. Y esa palabra, Pablo identifica a varias personas que son sinergoiteo. Timoteo en Romanos 16:21, Priscila y Aquilas en Romanos 16:3, donde se usa el término relacionado con sinergos mo, mis colaboradores. Urbano, Romanos 16:9, Tito, 2 Corintios 8:23, Filemón, Epafrodito, en Filipenses 2:25, donde lo llama su hermano, colaborador y compañero de lucha, y también Evodia y Sintique en Filipenses 4:3, donde usa la forma verbal relacionada también. Ah, Eh, pero no, vamos a estar claros aquí. Estamos hablando de dos diferentes términos. Porque hay dos palabras aquí que son parecidas, pero lleva a otro nivel. uh -huh. Está en el versículo 3, compañero. Pero también, Cisaigos. Pero sí, también está en el versículo, pero sinergueo, colaborar o trabajar juntos, pero después que al usa en final, Santiago 2:22, o sea que exacto. O son las sea, mismas,
son las, creo que lo que veo yo aquí es que lo que está sucediendo es que esa palabra de ciner, son personas que han colaborado junto con Pablo, que han puesto sus energías, su conocimiento, su inversión, todo, y han trabajado y por ende son personas muy importantes para el Evangelio. Y yo creo que no necesariamente, o sea, cómo se utilizó esa palabra, eh, que la idea central, creo que pienso que es al punto que quiero llegar yo, de que estos son personas importantes dentro de la iglesia. Entonces, que esta ruptura que existe entre estas dos mujeres es una ruptura importante. No se puede, para Pablo no se puede quedar callado, porque es importante que ellas resuelvan, porque son personas importantes dentro de la iglesia de Filipo y dentro de la iglesia en general. Y ese es el punto, creo yo, que donde quería llegar yo en ese Sí, sí, sentido. sí, no, exactamente. Y yo creo que aquí donde vemos también, am, eh, eh, como digo, el espíritu, la forma de que debe de trabajar el creyente en el Evangelio. Y creo que mencionaste, y vamos a verlo también en relación más adelante, el versículo 2 del capítulo 2. Cuando preguntamos qué consiste esa armonía, si somos colaboradores, compañeros, co combates, co-militares en la milicia, en la batalla para la causa del Evangelio. Filipenses 2:2 dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, Ujú. conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Es interesante como Pablo está utilizando términos militares y en otra ocasión, dentro de esta misma carta, él está usando la palabra politemai, que es la ciudadanía celestial, y utiliza términos militares. Cuando estamos leyendo esto, estamos nosotros leyendo términos militares que Pablo está utilizando para referirse a la iglesia. Y es algo para pensar. Y regresando, yo creo que es importante también mencionar que esto no es un asunto trivial. Para terminar esto, yo no sé si tú tienes algo, pero yo quisiera decir, Miguel, que uno de los lemas más importantes en el libro de Filipenses es la coananía o el compañerismo, ¿verdad? Así que esta disputa que existe entre estas dos mujeres eh, es una amenaza a esa coananía que habla Pablo, y es un mal testimonio ante la ciudad, que ya es naturalmente hostil, ¿verdad? Contra los creyentes. Así que ponerse de acuerdo en Cristo es un ruego crucial, porque pone una base para que exista una resolución en este conflicto, en un acuerdo de opiniones personales, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, eh, Tal vez, hablando de eso, tal vez tengan algún tipo de diferencias personales que existen entre ellas, pero al ellos pensar en Cristo y unirse y ponerse de acuerdo en Cristo, eh, pueden ver de que hay un punto de partida entre ellas dos. Las dos tienen su identidad en su sumisión a Cristo. La unidad, entonces, entre ellas dos no es opcional, es una consecuencia
lógica y común, ¿verdad? Para ellas dos. No entiendo por qué están en desacuerdo, porque las dos están sometidas a Cristo. Se están desviando de donde tenemos que tener nuestra mente puesta, ¿verdad? Únanse, tengan ese mismo sentir en Cristo Jesús. O sea, únanse, no piensen en las cosas que las dividen, que no tiene nada que ver con él, con nada. Piensen en lo que las une en Cristo Jesús. Es una vergüenza pública. Las, las, los conflictos dentro de la iglesia es una vergüenza pública y muchos de nosotros nos envolvemos en estas cosas que en realidad al fin de nuestras metas, al fin de lo que queremos lograr, al fin de nuestra creencia, al fin de quienes somos en Cristo Jesús, no tienen nada que ver y debemos de concentrarnos en eso porque esas cosas da que hablar en un mundo que ya es hostil porque nos mira a nosotros como personas, no nos miran bien. Y entonces estamos trayendo deshonra a Cristo cuando existen esos conflictos dentro de los hermanos en la iglesia. Entonces se está dando una prioridad a la reconciliación. El conflicto interno, especialmente entre los colaboradores, entre los líderes ministeriales, es un obstáculo para el evangelio. La iglesia de Cristo tiene que priorizar la restauración personal y la unidad sobre todas las cosas de una manera pragmática, y creo que es lo que Pablo está haciendo aquí. Él está siendo pragmático, él no está envolviéndose en quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Él está diciendo, resuelven sus problemas, porque hay cosas más importantes en qué pensar. ¿Qué más le puedo agregar a eso? Nada. Nada. Parece que estamos predicando el domingo. Y eso es solo observando cuidadosamente el versículo 2 y el 3. Sí, todavía no hemos hablado de ese colaborador. No hemos hablado de él todavía. No. No, porque eso es otra cosa también que debemos mirar. Cícigos, el amado Ujú. Cícigos. ¿Quién es ese señor? Cícigos. No sabemos quién es, tengo entendido. No sabemos quién es. Sí, hay teorías. Hay Algunos dicen que teorías, es pero Timoteo, otros dicen que es el mismo Lucas. Hay algunos que han... Yo creo que sí. la mayoría de los eruditos piensan que Lucas es la persona, por el libro de los Hechos se menciona en el nosotros, él estaba ahí en Filipos. No lo menciona aquí en el libro de Filipenses, pero en Hechos, Lucas, él se incluye ahí. Y muchos eruditos piensan, pero no es seguro. No, ¿Quién es? no, 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 no estamos seguros. No Pero estamos sí estamos seguros. seguros de que fue alguien que trabajó muy, pero muy cerca a Pablo. Sí, esa Alguien palabra griega que de se utiliza, confianza. sí, esa palabra griego que se utiliza aquí, sísigo, es una palabra que se utiliza en griego también para mencionar una persona, como una persona casada, su cónyuge, Ujú. es un cónyuge, un compañero de yugo. Literalmente Sí, significa sí, compañero de yugo. así es. Entonces él está refiriéndose, él está diciendo aquí compañero de yugo. Ujú. Así también te ruego a ti, verdadero compañero de yugo. Esa es la traducción correcta aquí. No sé si puedes Sí, ver ahí eso intelectualmente es las lo que es otras traducciones. literalmente. ¿Ah? Eso es lo que es literalmente. Sí, Sí. literalmente. Y obviamente para personas que no son campesinas,
enyugarse, estamos hablando de bueyes o otro tipo de animales que se enyugan juntos para alar una carreta. Y el yugo es lo que llevan Ujú. los caballos o los bueyes o algo así, se enyugan juntos para alar un carro, una carroza o una carreta. Entonces, compañero de yugo quiere decir que estaban alando la carreta. Estaban los dos juntos, trabajando, luchando por la causa del evangelio. ¿Ya? Esa es la idea. Es un líder local que es prominente. O mira, hay otras personas que piensan que esta persona es un esposo de una de ellas. No sabemos, de verdad, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que es un compañero, colaborador que estuvo ahí mano a mano con Pablo, de Ujú, confianza, eh, que han luchado juntos ujú, y que es también ejemplo, modelo para todos ellos. sí, Ser respetado entre todos ellos, otra porque cosa importante, para ayudar a las hermanas, exacto, sí. tenía que ser alguien de respeto, de reconocimiento, de trayectoria, de experiencia. ah, sí, tiene que ser alguien de ese nivel de influencia y de honra y de respeto. Sí, y creo que eso nos dice a nosotros que hay una responsabilidad activa entre los líderes, entre el liderazgo, todo el liderazgo de la iglesia, todo el que es líder en la iglesia tiene una responsabilidad activa de intervenir en los conflictos internos. No es suficiente orar, sino que aquí requiere una acción directa o específica de un mediador, pero un mediador que no puede ser cualquier persona, tiene que ser un sísigos, pero se necesita un mediador. Y el mediador, Pablo aquí está diciendo, nos está diciendo a nosotros en este siglo, dentro de la iglesia de Jesucristo, que no se puede dejar por alto cuando existe un conflicto en la iglesia, sino que se necesita un mediador que resuelva. Hay que intervenir inmediatamente, hay que resolver ese conflicto porque eso trae mal testimonio a la iglesia. Y más que, eh, y esa resolución, ese trabajo de resolver, de, de vivir en esa armonía, de pensar en esas cosas del Señor, tiene que ser, eh, como creo que lo ha dicho también, poner al lado las diferencias personales, sino pensar que juntos estamos todos luchando por la causa del Evangelio. Siempre mantener la misión, el objetivo principal, la misión principal, que es el Evangelio. Luchando, que estamos todos luchando por el Evangelio. La mirada en las cosas de arriba, En no las cosas de de las arriba, cosas como de dice abajo. Colosenses. Ujú. No en las cosas Exactamente. de abajo, sino en las cosas de arriba. Ujú. Y quiero mencionar otra cosa aquí sobre el libro de la vida que creo que es algo importante mencionar aquí nosotros, porque ah, el libro de la vida no es un invento. Eh, Muchas personas cristianos, sobre todo las personas mm, nuevas, piensan que el cristianismo es una religión. Muchos eruditos nuevas y muchos eruditos también son de los que dicen
que Pablo creó una nueva religión, está creando una nueva religión aquí Ujú. y creo que es bueno notar aquí que en el contexto de esta iglesia primitiva, en la primera iglesia de Funde Pablo, por ejemplo, eh, él no está inventando términos nuevos. Por ejemplo, el libro de la vida como un registro celestial donde están los nombres de las personas justas. Eh, el libro de la vida como un registro celestial era parte establecida y evolucionó dentro del entendimiento judío durante el periodo del Segundo Templo. Sí, ¿Okay? y aquí Comenzó estoy en el viendo, año 516 antes de Cristo hasta el año 70. Eso fue una evolución, lo que es la idea del libro de la vida. sí, y estoy viendo aquí que hay pasajes, por ejemplo, en Éxodo 32, Ajá, 33, el Salmo 69, 28, ajá, eh, refiere, da referencia al libro de vida, de vida. donde está el registro de los justos. Sí, Y sí. Se hizo más prominente, yo creo, en la literatura apocalíptica de Daniel y los libros de Enoch, que son sí, libros, Daniel esos 12, son 1. apócrifos, pero habla del juicio final, la apertura de los libros para decidir el destino de las personas, como la resurrección, que es estar inscrito en él, significa ser parte del pueblo de Dios que resucitaría o heredaría esa vida eterna. Ujú. Así que Sí, el libro de la vida se profundiza durante el judaísmo del Segundo Templo y evoluciona hacia un concepto esencial en la retribución de Dios, ¿verdad? El juicio y la vida eterna. Entonces, no es un concepto que Pablo está inventando aquí. no, no, para nada. Es algo que, como mucho, que vemos que es traído a luz, lo que era sombra en el Antiguo Testamento se trae a luz en el Nuevo Testamento. El concepto, la imagen del libro de vida es una de ellas, que fue una sombra que poco a poco, a través de la revelación de Dios, fue saliendo a luz Uh lo -huh. que significaba, y Jesús nos explicó y nos da a entender qué significa ese libro de vida. Y lo vemos también después en Apocalipsis, en Es que los la judíos de visión de hoy en Juan. día que se llevan por el Talmud, ¿verdad? Y muchos de ellos dicen, nosotros no necesitamos ser salvos de nada. Muchos de ellos han dicho eso y tiene como un concepto totalmente diferente hasta cierto punto de los judíos del tiempo del Segundo Templo. La idea del libro de la vida estaba interrelacionada con la esperanza mesiánica. O sea que los lectores de Filipenses, cuando dice estos colaboradores tienen su nombre en el libro de la vida, ellos no dijeron, ¿qué es eso? Qué raro, qué concepto más extraño nos está dando Pablo. No, ellos entendieron claramente lo que Pablo estaba diciendo aquí. Esto era una esperanza de todos los judíos. Todos los judíos esperaban que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Era algo que ellos esperaban. Y aquí Pablo está diciendo, y va al principio cuando él estaba diciendo, aquellos que necesita hacer esto, necesita que si ustedes no hacen esto, no se circuncidan, no son parte de este pueblo. Aquí Pablo está afirmando, ustedes, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sus nombres están. O sea que son personas que realmente son de Dios, son del pacto, son gente del pacto. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. No un concepto inventado por el cristianismo, sino es una continuación de algo que el judaísmo ya entendía. Por ende, yo no,
me atrevo a decir que el judaísmo y el cristianismo no es una, en sí, sí y no, no es una religión aparte, es la continuación, la promesa de lo que Dios ha estado hablando, el Brit Hadashah, el nuevo pacto que se habla en las promesas del Antiguo Testamento. Es lo que estamos viviendo nosotros. No es que comenzamos una religión nueva, sino que estamos viviendo esa etapa mesiánica. Y muchas personas no entienden eso. Ven el cristianismo como una religión aparte. No, 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 no. Aquí no hay una religión aparte. Aquí hay el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Es lo que estamos viendo aquí. Y el libro de la vida es uno de ellos. Y mencionamos también que en Apocalipsis se menciona eso. Y el libro apócrifo, porque es muy importante en la mentalidad de los judíos del segundo templo, las literaturas como Daniel y los libros de Enoch, que mencionan estos conceptos que tal vez los libros de Enoch no están dentro del canon, sin embargo, eran ideas eh, que estaban dentro de las creencias de los judíos de aquel entonces. Mira que ya tenemos un buen tiempo aquí. Solo hemos tenido tiempo para ver el versículo 2 y 3 el día de hoy. Vamos a seguir la semana que viene. Vamos a ver si vamos a llegar del 4 al 9 la semana que viene. Pero creo que aquí en el 2 y 3 hay había mucho que ver aquí. Increíble, ¿no? Y lo que viene, Exacto, exacto, exacto. Pero creo que aquí hay bastante que podemos no solamente entender, ver, hemos aplicado. ah, y creo que para mí lo más importante aquí es, lo que vemos aquí es la necesidad de la unidad por la causa del Evangelio. Estos dos versículos resumen eso. Es esencial, es absolutamente necesario la unidad en el cuerpo de Cristo, especialmente entre los colaboradores en el ministerio. también yo creo que nos está ofreciendo principios para la iglesia de hoy, Ujú, principios para la resolución de conflictos dentro de la ujú. iglesia. Primero, la responsabilidad personal de cada creyente de buscar activamente la reconciliación. En otras palabras, yo pienso que aquí no es buscar quien tiene la razón, lo que hay que buscar es la reconciliación. Segundo, es el papel de la comunidad, usando la palabra fiel compañero de yugo, donde es la responsabilidad de la comunidad de facilitar y apoyar esa paz. Así que yo veo que aquí, entre estos versículos que no hemos abarcado mucho, nos hemos estancado aquí, no es que estamos estancados, es que esto merece, Miguel, una atención seria y que la lección fundamental es la unidad Ujú. y Sí, que no es simplemente la unidad, no es un sustantivo, creo que no sé si no es simplemente un ideal, sino que es un componente esencial para el avance del evangelio y el testimonio creíble de la iglesia dentro de un mundo hostil. Entonces, es muy importante la unidad y ante todo hay que trabajar la unidad. En eso tenemos, entonces nos está dando un esquema de cómo realizar conflictos, resoluciones de conflictos dentro de los equipos en la iglesia. Si yo fuera a dar un taller de cómo solucionar conflictos dentro del contexto eclesiástico, buscaría aquí estos versículos bíblicos de Filipenses. así es. Y estas palabras, para ver si podemos concluir también aquí, es que eco a lo que Jesús oró en Juan 17, está registrado en la oración, ¿no? De que Wow. sean uno, Como, como Él y el Padre son uno. Y así el mundo va a conocer que son míos.
Esa es la importancia de la unidad. Si queremos ver un mundo transformado y cambiado y escuchar el mensaje del Evangelio y verlo en acción, la expresión máxima de ese Evangelio es la unidad del cuerpo. Vemos a Pablo diciéndolo, vemos a Juan diciéndolo, vemos a Jesús diciéndolo. Hay un tema aquí en la iglesia primitiva, sobre todo, y bueno, es entendible bajo los ataques constantes que tenía este nuevo grupo, eh, que pudo sobrevivir, que hoy estamos en el año 2025 y pudo sobrevivir todos estos años, es testimonio a ese énfasis en la unidad. Y no solamente las diferencias religiosas, no solamente las diferencias étnicas, pero aquí había también diferencias sociales, políticas, eh, las diversidad venía de todos diferentes lugares. Y el mensaje claro aquí, en este pasaje, en otros escritos de Pablo, en los evangelios, es la unidad. La unidad. Yo creo que ese es el lema de estos versículos, unidos. ¿Sí? Aquí, en la El 2 unidad, y 3. 2 y 3. 2 y 3. Perdón, el 2 y 3. Y yo pienso que um, sí, ese es. El interés de Pablo es mantener la coanonía bajo todo costo. Yo creo que eso nos habla hoy en día. Yo creo que eso habla la iglesia hoy en día. Obviamente enfrenta esas situaciones. La reconciliación es muy importante, es de suma importancia, porque al no realizarse la reconciliación, eso trae vergüenza a la iglesia. Y pensando aquí en la unidad, la unidad. Efesios 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Glory to God. Gloria a Dios. Uh, aleluya. Eso me está Fernando, hablando a mí. ore para terminar este tiempo, porque si no estamos aquí Si no, todo el día. ¿cuántas horas? Es que nada más en estos dos versículos nos podemos quedar. eh, Sí. qué deliciosa es la palabra de Dios. Es deliciosa. Cuando la escudriñamos, cuando la buscamos que nos hable y cuando la ponemos en práctica, es deliciosa la palabra de Dios. Vamos a Amén. orar. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias por este día, wow, cada semana que nosotros abarcamos el libro de Filipenses, Señor, salimos edificados, Padre. Y esperamos que todas las personas que van a ser tocadas a través de estas transmisiones también pueda ver esto, Señor. Bendecimos tu palabra, te damos gloria y honra a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta palabra no quede estancada, sino que corra y haga el fin el cual salió, Señor. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.